Buenas tardes, Mauricio Morales, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Hola. Muy buenas tardes. Súper bien, pues Rocío Fonseca, ¿cómo te va a ti? Bien, todo bien. Qué bueno, partamos contigo porque hubo hoy día el primer, comillas, debate, digámosle, encuentro entre los dos candidatos presidenciales que van... Desencuentro, diría O yo. desencuentro, que pasaron al balotaje. Lo digo porque trataron de, en varias ocasiones, decir que no era un debate, sino que era un foro social. Pero Era una pelea. se transformó sin Era un duda debate, sí, en fue un el primer debate de esta segunda vuelta. Sí, fue un debate. Y lejos de la fraternidad o la idea de hablar de desigualdad y pobreza, no hubo un segundo en que ambos candidatos no se estuviesen pegando en esto. Fueron 90 minutos y la verdad que era un round tras otro. Constantemente. Que además, o sea, partió, y lo comentábamos hace un ratito con la Pau, no se dejaban hablar. O sea, cualquiera que partía respondiendo, empezaba el otro a hablarle encima o a tirar pesadeces o comentarios, etcétera. Pero yo creo que el gran cambio, la gran sorpresa, entre comillas, por calificarlo de alguna forma, fue el cambio de estrategia de Janet De Jara. Jara, que salió, pero con todo. Con todo, o sea, y desde el momento, de hecho, llegó José Antonio Cast, 10 para las 8 aproximadamente, directo en el auto, no habló, etcétera, y Janet Jara se baja, habla con la prensa, dice que bueno que Cast se atrevió a venir, vengo preparada, me voy a buscar la palabra, vengo preparada para la cantinela de José Antonio Cast, que ya me la conozco de memoria. Chá. Así llegó, 8 Claro, de la tranqui. mañana. Y después ya 8 cuando de la entraron mañana. al estudio, yo creo que ya se veía venir lo que pasó. Sí, no, a ver, empieza efectivamente, Janet Jara es la primera que empieza como a atacar a José Antonio Cast, sobre todo desmintiendo algunas cosas, emplazándolo con cifras, emplazándolo con ciertas realidades. Estaba esta cuestión de como las preguntas de la audiencia que mandaban ciertas cosas y ella apuntó muchas veces, lo intentó hacer acá también Tomás Hitch, que conversamos con él hace un ratito, a como falta de empatía de José Antonio Cast. O sea, hoy día iba al choque, iba a presentarse bastante más agresiva, pero yo creo también, Rocío, que trató de hacer que José Antonio Cast pisara el palito y se enojara, cosa que de todas formas no lo vi hacer. No, pero yo creo que sí lo sacó un poco, lo descolocó Mm. un poco a José Antonio Cast, a diferencia de otros debates, y José Antonio Cast entiende que está siendo súper cuidadoso porque no quiere perder ni ceder ni un espacio en esta carrera presidencial, a diferencia de Janet Jara, que la verdad no tiene nada que perder y ya está jugando todas sus cartas en este debate, y que finalmente fue su gran preparación durante esta semana. Janet Jara, en lo que va de la semana, solo había tenido una actividad. Recién hoy día se activa con este foro y ahora en la tarde con distintas actividades en Antofagasta. Ahora, Mauricio, ¿se saca algo de este cambio de estrategia? Lo digo porque hoy día la segunda le preguntaban a varios analistas, decían que la verdad, claro, genera noticia, es evidente que hubo un cambio, pero al mismo tiempo, ¿le importará algo a la gente que Janet Jara esté más combativa con José Antonio Cast? No lo sé, no sé qué te parece a ti. Poco. Y yo diría, de hecho, Matías, que hay dos cuestiones estructurales y dos cuestiones coyunturales que hacen muy difícil para Janet Jara revertir este resultado, y lo digo en función de todo el estudio que he estado realizando sobre la última elección de hace un par de domingos. La primera cuestión estructural es que la votación en primera vuelta estuvo fuertemente determinada por el resultado del plebiscito de 2022 entre el apruebo y el rechazo, y ya sabemos cómo fue el resultado. En el caso de Jara, la correlación a nivel comunal es altísima, es decir, hay una votación estructural a favor o en contra de Jara, que hace extremadamente complejo que este tipo de debates, por más enardecidos que sean, tengan un efecto sobre la intención de voto de las personas. Y la segunda cuestión estructural es que hay un cambio importante en la composición de las preferencias del electorado chileno, producto de la institución del voto obligatorio. El voto obligatorio le está jugando muy en contra a los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque la antigua abstención, la que veíamos con el voto voluntario, como lo he comentado en otras oportunidades, se transformó parcialmente en voto inválido, pero ahora, de lo que me di cuenta en el análisis de estas últimas elecciones, es que ese voto inválido se está transformando
en apoyos a preferencias exógenas a los partidos de izquierdas y de derecha, me refiero fundamentalmente a París e incluso a candidatos más pequeños como Mike Nichols y de manera marginal a los candidatos de la derecha radical. O sea, no hay evidencia de que la centroizquierda se vea favorecida por la incorporación de nuevos votantes despolitizados y de menores ingresos. Es una segunda cuestión estructural tremendamente relevante para comprender tanto el resultado de la primera vuelta como cuando llegue el minuto de analizar los resultados de la segunda vuelta. Es decir, los partidos que se supone debiesen estar a favor de la incorporación de los segmentos despolitizados y de menores ingresos se están viendo impactados de manera negativa producto de esa incorporación. Entonces, estas dos cuestiones estructurales que acabo de mencionar, la fuerte relación de la votación de Jara con la votación del apruebo, y en segundo lugar, el cambio en las preferencias electorales no de los chilenos, sino que del electorado chileno, producto de la institución del voto obligatorio, hacen muy difícil para Jara revertir el resultado. Son dos cuestiones estructurales y las dos cuestiones coyunturales, que son tanto o más importantes que las dos anteriores, es que también hay una recomposición de actores. O sea, por 35 años, ustedes eran muy chicos, no se van a acordar de esto, pero por 35 años fue imposible de hecho, la convivencia entre... No, solo quería apuntar que dos de acá no habíamos ni nacido, pero por favor, continúa. Sí, o sea, por 35 años fue imposible la convivencia entre los defensores del sí y los defensores del no. O sea, me estoy refiriendo a personas que trabajaron por cada una de esas opciones. O sea, en esto excluyo al expresidente Piñera porque, claro, él dijo que votó que no, pero no hizo campaña por el no. Y lo que podría ocurrir es que por primera vez desde el 89 asuma la presidencia de la República un líder que estuvo por el sí, que apareció en la franja del sí, que hizo campaña por el sí, y que si hubiese nuevamente un plebiscito de ese tipo, volvería a votar por el sí. O sea, como siempre, no estoy haciendo un juicio normativo, sino que estoy constatando un hecho. Y la cuestión relacionada al presidente Frey y que ahora demócratas esté a punto de entregar un apoyo acá significa que hay una evidente recomposición de actores que por un debate presidencial no van a cambiar. En consecuencia, la tiene muy difícil Jara porque conviven estos dos elementos estructurales que acabo de mencionar. La marca que generó en el electorado el plebiscito apruebo-rechazo y junto con eso la entrada de nuevos electores más pobres, menos politizados, que están votando por cualquier alternativa, menos por la de centroizquierda, sumado a este evento coyuntural que es tremendamente significativo. Si el sí y el no ordenó la competencia político-electoral en Chile durante casi 4 décadas. Y hoy día estamos viendo que eso se comienza a derrumbar o se comienza a desplomar. No sabemos si va a tener algún efecto a largo plazo, pero en esta elección está ocurriendo así. Y la segunda cuestión coyuntural, recuerden que eran 2 estructurales que las mencioné y 2 coyunturales. La segunda cuestión coyuntural, que es muy difícil de revertir para Jara con este tipo de debates, es que según la última encuesta CADEM, si es que se relaciona los principales problemas que tiene el país, la relevancia que la gente le da a la delincuencia, el narcotráfico, el crecimiento de la economía y la generación de empleo, y se correlaciona esto con las capacidades percibidas de cada candidato presidencial, Kast aparece como el más capacitado según la percepción de la gente para combatir delincuencia, narcotráfico, economía y empleo, y Jara aparece más fuerte en la tolerancia frente a la diversidad, en ser carismático y en ser simpático, cuestión que para los electores en esta elección es muy poco relevante. Dicho todo esto, es decir, estas corrientes estructurales que están generando un cambio en el sistema de partidos, ustedes que son chiquillos jóvenes tienen que entender esto, porque están asistiendo a un proceso de cambio político nunca antes visto desde el retorno a la democracia. E incluso me atrevería a decir que desde el periodo de apertura
que se inició el año 83 con Sergio Onofre Jarpa siendo ministro del Interior. Ese ordenamiento clásico del sistema de partidos está totalmente roto en esta elección, y lo que comienza a mandar, al parecer, en las preferencias electorales de los chilenos es el proceso de cambio constitucional y no el proceso de cambio político democrático al que avanzó Chile el año 88 con ese plebiscito. Por lo tanto, si estas dos cuestiones estructurales que mencioné son correctas, y las que son correctas porque las estuve midiendo, y las cuestiones coyunturales que acabo de señalar, relativas a esta recomposición de los actores, gente que era del no, que ahora está trabajando para un candidato que votó por el sí, más las capacidades percibidas de cada candidato presidencial para sacar adelante el país, me parece que un debate o un foro o una discusión o un encuentro de estas características es muy difícil que cambie la estructura y la coyuntura. Ahora, en ese sentido, Rocío, hace todo el sentido del mundo que Janet Jara intente algo, no lo que sea. Optó la técnica de la confrontación y por último nos tiene hoy día hablando de eso, y me imagino que en la nota muy bien armada de Mega Noticias Prime van a ver varios de los momentos en donde hubo cruces entre los candidatos, que una buena parte estuvieron protagonizados justamente por emplazamientos de la candidata oficialista. Sí, a mí me llama bastante la atención lo que vaya a pasar en los días que viene con Janet Jara, porque yo insisto con que esta semana ha tenido muy pocas actividades en el comando. El ambiente era muy distinto a lo que vimos la semana pasada. Coincide con un José Antonio Kast que ha estado muy activo, que sumó el respaldo de la familia Piñera Morel, que sumó este guiño importante de Eduardo Frei, y que sin duda, más allá de que pueda mover o no la aguja electoral, golpeó al comando de Janet Jara. Y hay que estar atentos con lo que pasa en los próximos días para ver si la tónica va a ser algo similar a lo que vimos en este debate, o más bien van a empezar quizás a apuntarle, no sé, a su electorado base, a ese nicho quizás más del Partido Comunista, del oficialismo como tal, considerando que eventualmente podrían ya asumir una derrota y centrarse en lo que venga a futuro como una líder del oficialismo, o van a seguir dando esta batalla más confrontativa hacia José Antonio Kast, que están probando finalmente si es que es lo que le podría servir o no. Durante esta jornada yo creo que a Janet Jara le sirvió de cierta forma esta puesta en escena en el debate, porque logra marcar la agenda por primera vez, creo yo, en esta semana, considerando lo que recién mencionaba de José Antonio Kast. Y sí, fueron hartos los rounds en el debate. Comienzan hablando de hecho por el derecho del agua en el norte del país. Y de plantas desaladoras, quizás es el tema menos polémico por el cual alguien podría enfrentarse, y sí, terminaron gritándose por plantas desaladoras. Sí, y José Antonio Kast acusando una mala gestión del gobierno, Janet Jara criticando lo que él en sus 16 años como parlamentario no hizo nada porque la gente del norte pueda tener acceso al agua. Y así fueron los distintos temas, porque uno dice, claro, cuando hablan de las fundaciones, que tampoco les preguntaron por el caso fundaciones como tal, sino más bien uno de los líderes de una fundación que estaba presente dentro de los organizadores, él dice, este año ha sido el año en que más fundaciones han cerrado en nuestro país. Y una palabra que ya es como un déjà vu, quizás de cierta forma en el país, porque de inmediato Janet Jara se agarró de eso para recordar que el diputado del Partido Republicano, exdiputado ya a esta altura, está en prisión preventiva por eso. Y ahí José Antonio Kast nuevamente arremete diciendo que ella tiene como vocera, como encargado de su comando al gobernador de Arica, de Antofagasta, quien también está metido en esto. Recuerda también a la diputada Catalina Pérez, y así, bueno, una disputa que se fue marcando más allá de la contingencia, porque uno dice, claro, hoy les iban a preguntar por Frei, no era uno de los temas que estaba. Les iban a preguntar por los apoyos de la familia Piñera Morel, tampoco. Por la estrategia de los comandos, tampoco. Eran temas de desigualdad, de pobreza, y pese a eso se confrontaron en cada uno de los bloques que hubo. Sí, no, tiene razón Rocío en todo lo que acaba de decir. O sea, siempre. Claro, claro, es encomiable lo que está haciendo y loable lo que está tratando de hacer Janet Jara, porque claro, al frente tiene un rival que va ganando, que no le pasa la pelota a nadie, tampoco se la pueden quitar. Desde del comando de Jara intentan pegarle una patada por último, pero el otro salta todas las faltas, entonces es muy difícil agarrar a José Antonio Kast y pegarle donde más le duele. O sea, ella trató de
cuestionarlo en función de las capacidades, cuestión que mencionaba yo recién, ¿verdad? Que en 16 años hizo poco, que no es capaz de llegar a acuerdos, que no ha sido capaz de explicar la famosa rebaja de 6.000 millones. Entonces ella está buscando alguna forma de dañar o de restarle apoyo a Kast, pero está más preocupada del rival que de sí mismo. O sea, como comentaba recién, claro, tú decías, Matías, lo de las plantas desalinizadoras y todas estas cosas, eso puede ser un tema, como tú decías, interesante de discutir, pero no sé si vaya a existir gente que salga a votar producto de la postura que un candidato tenga respecto a eso. Que tampoco hubo propuestas de fondo para solucionar el problema, para que uno, por último, para que uno diga, claro, la gente del norte realmente va a considerar la propuesta que cada uno de los candidatos hizo en este debate. No, porque el foco no estuvo ahí. El gran tema, cuando se les pregunta por eso, es quién tenía más la culpa de que estas cosas fueran así, ¿no? De que hubiera problemas de agua en el norte grande. Como se justificaban por qué nadie había hecho nada al respecto. Ese fue más bien el debate sobre ese tema en específico. Y lo otro sobre Janet Jara, a mí me insisto con la agenda que ha tenido, porque su segunda actividad pública, sin contar lo que fue este debate, fue hoy día en la tarde en Antofagasta, que por supuesto se vio opacado o no va a tener la misma cobertura, considerando que es el mismo día que tuvimos este primer cara a cara de la segunda vuelta presidencial, y mañana de nuevo tiene agenda en Antofagasta, en un día que, claro, durante quizás gran parte de la jornada pueda tener cobertura, pero recordemos que mañana en la noche comienza la Teletón y que nuevamente van a tener ahí un cara a cara, claro, con un tono distinto, todo, pero vamos a ver si, por ejemplo, se saludan, porque en el debate de hoy día no se despidieron, algo que no es menor, y ver mañana finalmente, claro, si los van a sentar juntos, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Entendiendo que no tienen por qué hablar, nada por el estilo, pero hoy día ya lo vimos en un foro que era para hablar de un tema que nos debería quizás unir a todos, o convocar a todos. Estuvo muy lejos. Se pelearon. Eso fue lo que se dedicaron a hacer. Oye, un par de cositas antes de terminar. Mauricio, la figura de suspender inmediatamente la militancia de Eduardo Frei, que se anuncia ayer en la noche por parte de la Democracia Cristiana, mientras se analizan los antecedentes en el Tribunal Supremo. ¿Cómo lo lees? O sea, el presidente Frei debe estar súper preocupado por eso. O sea, el presidente Frei sabía lo que iba a pasar. O sea, el presidente Frei sabía que esto dijo que se devolvía antes de China. Dijo, sí, claro. No, tengo que volverme, perdón. Que esto iba a avanzar al Tribunal Supremo. O sea, el presidente Frei ya no le importa la democracia cristiana. O sea, eso es una cuestión que duele decirlo. O sea, yo creo que él considera que esto ya no es la democracia cristiana. Porque ya no es la democracia cristiana, exactamente. O sea, está dirigida por personas que no comulgan con el ideario de Frei o con las ideas de Frei. El presidente Frei, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, se ha ido en contra de las decisiones, ni siquiera de la directiva de la Junta Nacional del partido. O sea, la Junta Nacional del partido estuvo por más de un 60% por apoyar el apruebo el 2022 y estuvo en un 60% por apoyar a Jara en esta elección. Entonces, claro, el presidente Frei no sé si está buscando que le muestren la roja y no irse para no renunciar o está buscando generar alguna clase de conflicto, pero insisto, a él no le importa mucho esta democracia cristiana, probablemente tenga en mente la creación de otro partido, pero tampoco lo veo en esa. Lo importante acá, y lo vuelvo a repetir, es que el presidente Frei, habiendo trabajado por el no, habiendo pertenecido al comando del no, hoy día recibe y se saluda y le da el apoyo, aunque digan que fue una reunión cordial solamente, a una persona que estuvo en la franja del sí, que apoyó al sí y que defiende a rajatabla el régimen de Pinochet. Ese me parece que es la gran noticia, más allá de los problemas internos que tenga la ADC con esto, que lo lleven al Tribunal Supremo, que lo suspendan, que lo expulsen. Lo relevante acá es que nosotros observemos lo que está ocurriendo a nivel de actores, cómo se comienza a descongelar esa antigua división política y al parecer comienza a aparecer otra. Yo creo que eso es lo más importante y lo vamos a ver con mayor claridad en el resultado de la segunda vuelta. Oye, antes de terminar, tuvo una actividad secreta Janet Jara el día de hoy. Pues. Acaba de informar nuestra compañera Rocío Fonseca en los distintos grupos de Megamedia. Se juntó con Michelle Bachelet. Su propia foto, Rocío Fonseca.
su propia foto de Con un desayuno. comunicado que a mí no me carga, la verdad, porque nunca tengo ¿Pero internet entonces acá. secreto o no secreto? No, si no es secreto, lo acaban de enviar así, de O compartir. sea, lo logró en el fondo. Efectivamente, ¿cómo se llama? Fotos de un desayuno con Michelle Bachelet, ahí las dos Mira, riéndose según mucho. Mauricio, que ser un riesgo, ¿verdad, Mauricio? Que Es tú un pensabas riesgo que- eso para ella, para la Pero- que presidenta además un Bachelet. O riesgo sea, que no valía la pena correr porque Pero era una quizá candidatura perdida. es lo más sutil que pudo hacer dentro de, porque por ejemplo, salir en la franja televisiva que empieza el domingo, muy No, eso riesgoso. ya era mucho. Un video quizás más, Mm. entonces sacar la foto, entiendo que hay un comunicado también, También, y claro. marca la ¿Y un señal en la comunicado misma donde la semana. apoya o Es- donde a mí no le me dice carga, que no estaba sé, muy a rica el ti. pan con palta? No, sí, es que tenemos acá siempre problemas de conexión. Estoy viendo también porque hay una cuña de Janet Jara que se envía, pero a ver si la podemos lanzar al aire antes de despedir esta sección. Mira, estoy mandando de inmediato a nuestro hermoso grupo de Lo que faltaba para ver cuál es la reflexión que hace Janet Jara justamente. Que, el desafío de Michelle Bachelet era mantenerse como equidistante, ¿no? sí, porque ahora, claro, ¿quién va a dirigir la campaña en el futuro gobierno si es que gana Kast para su postulación a la Secretaría Exacto. General de la ONU? O sea, Pero por otra Chuta. parte, lo Tú, que... tú dices que se quemó, Mauricio. Pero para el gobierno, el próximo gobierno no va a mover un dedo por esto. Pero que yo O creo sea, menos que ahora. Que ya lo hubiera Es dado muy por perdido distinto. Michelle Bachelet. Pero, A lo mejor las dos se van por perdida en una vez. ¿Quién Rocío. sabe? que yo creo que, o sea, para nadie es un misterio por quién iba a votar o a quién apoya No, Michelle no, Bachelet. sin duda. Y yo creo que es muy Absolutamente. distinto una fotografía que a un video o algo hablando contra Cast. por Tienes ejemplo. razón. Yo también creo que, Yo creo que es muy distinto. puede ser esa la jugada de tener la medida comunicacional, la foto, pero que no salga en ningún minuto Michelle Bachelet participando ni de una franja, ni de un momento oficial de la campaña, ni tampoco lanzando dardos de voten por Janet Jara porque José Antonio Kast significa esto, o lo otro. Tenemos las palabras de Janet Jara que envió justamente después de estas fotografías que se hacen públicas junto a la expresidenta Michelle Bachelet. La escuchamos. Hoy nos reunimos muy temprano con la presidenta Michelle Bachelet, con quien siempre es un orgullo poder conversar, compartir experiencias y que ha sido, yo diría, un tremendo orgullo para nuestro país. Hablamos del futuro de Chile, de las mujeres, de los derechos que las mujeres hemos conquistado con tanto esfuerzo y sacrificio y con la esperanza de que sigamos avanzando en ese mismo camino. Quiero contarles que la presidenta Bachelet, al igual que el día de hoy, muchas veces ha tenido la enorme gentileza de compartirme su experiencia, una líder no solo nacional, sino que también mundial, lo cual me parece siempre algo muy necesario, pero además le estoy muy agradecida. Un abrazo para todos. Corazón coreano, le faltó decir al final. Un mensaje de buena crianza, de respeto hacia la figura de Michelle Bachelet, pero también creo que cuidadoso, efectivamente. No hay mucho que se pueda decir como para eventualmente que esto signifique un ataque hacia la figura de la expresidenta, para quien, como bien tú dices, Rocío, yo creo que para nadie es secreto que vota a Janet Jara, que apoya la candidatura de Janet Jara, que conversa con Janet Jara probablemente y con personas del entorno de Janet Jara. Veamos cómo reacciona la oposición, pero yo la verdad no sé qué tanta importancia va a terminar teniendo este momento en la discusión de las próximas 24 horas. Yo me En imagino... las próximas 24 horas no, pero insisto en el punto, tenemos un expresidente de la Concertación apoyando a un líder de la derecha radical y otra presidenta de la Concertación, después nueva mayoría, pero en su minuto fue Concertación, apoyando a una candidata del PC. Eso no. Chan, chan, chan. Los detalles de esto y más. Yo creo que esta foto fue después del debate. Sí, es que eso te Y está Janet Jara pensando. se fue muy apurada porque tenía que viajar a Antofagasta. Pero yo creo que el real apuro era por pasar antes a la casa de Michelle. De Michelle Bachelet, que me gusta que hay una de ahí las vamos a publicar a través de nuestras redes sociales, también van a estar en Mega Noticias Prime. ¿Cómo se llama? Hay una foto que es como de un paparaseo. Están como en el patio, pero está como súper de lejos. Yo no sé por qué el fotógrafo se puso tan lejos si era una actividad oficial al final. Era como si la estuvieran pillando en TMZ y sacándole una foto. La vamos a publicar en nuestras redes sociales, @Radio Infinita en Instagram en un ratito más. Rocío Fonseca, Mauricio.